va? Buenas noches. Esto es Secretos del Poder. Aquí estamos en la pantalla de Canal C acompañándolo como todas las semanas. Licenciado Alfredo Blanco, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Estamos llegando a un momento de definición en el año, es decir, se nos está terminando 2025 y me parece que el gobierno nacional no va a terminar el año sin algunos ajustes y cambios importantes. Bueno, de hecho están a esta hora, ya sabemos que hoy discutieron sobre el presupuesto y la intención del gobierno es tratar de sancionar media sanción el presupuesto y media sanción la reforma laboral. No parece sencillo eso, pero creo que digamos, el objetivo central del gobierno es apurar los tiempos para llegar a fin de año, por lo menos con media sanción de esas dos normas. De todas maneras, hay un ajuste que se está anunciando y del que vas a hablar después de la primera pausa o después de la presentación, con el tema, por ejemplo, de cambios en las bandas cambiarias y algún otro ajuste más. Sí, nosotros insistimos bastante en programas pasados de que el esquema de bandas como lo tenía el gobierno tenía una falla y no podía acumular reservas. Bueno, aunque el gobierno en lo discursivo decía que estaba todo bien, tomaron una decisión ayer, una conferencia de prensa que dio el presidente del Banco Central, Bausili, y de eso vamos a hablar también. Bueno, en un ratito nada más, no se pierda la columna habitual de Alfredo Blanco. También vamos a asomarnos a este fenómeno de la extrema derecha, que ahora ha conquistado otro país latinoamericano, en este caso Chile. Sí, bueno, vamos a hablar con alguien que conoce mucho de relaciones internacionales, que es Claudio Fantini, para que nos explique cómo ve esto, si es un ciclo o es algo que es un cambio que va a permanecer. Bueno, y también nos vamos a referir en materia política a algunos cambios en la legislatura unicameral. Hay un partido, el Encuentro Vecinal, que tiene una rotación de legislador y que va a reemplazar, en este caso, el legislador Grosso al legislador Agrelo. ¿Vendrá con ánimo de respaldar estos cambios que también quieren poner en la provincia con el tema jubilatorio, el presupuesto y otras cosas más? Yo presumo de que ellos están en contra de esos cambios, pero bueno, se lo vamos a preguntar a él. Bueno, temas candentes aquí en Secretos del Poder, que comienza de esta manera. Bueno, como decía Julio, vamos hoy a comenzar el programa con nuestra opinión, porque ha habido cambios importantes en la política económica. Pero antes de eso, permítanme que hagamos una breve consideración sobre el tema que fue, yo diría, el principal objetivo y la principal fortaleza que presentó en las elecciones del gobierno, que era la reducción de la tasa de inflación. Se ha conocido la tasa correspondiente a noviembre y vamos a poner en un gráfico la inflación mensual, cuánto ha variado mes a mes. En ese gráfico que estamos viendo, yo diría, ese gráfico es como una especie de emblema de lo que planteó el gobierno como éxito. Allí tenemos cómo cayó la tasa de inflación de manera significativa desde diciembre del 2023, que fue del orden del 25,5%, y cayó, y el mes de noviembre es 2,5%. Pero digamos algo en el medio. Ahí está marcado el mes de marzo. En marzo, el gobierno percibió que se interrumpía el descenso de la tasa de inflación. Y esa caída que venía siendo un éxito del gobierno, apareció la preocupación y el gobierno no vaciló allí en tomar medidas que nosotros dijimos iban a tener impacto sobre el nivel de actividad de la economía. Y de hecho, la economía, digamos, entró en una fase de estancamiento. ¿Y por qué? Porque el gobierno le llamó la atención que la tasa de inflación había saltado en marzo al 3,7. Bueno, después de eso y con esas medidas nuevamente la tasa de inflación se redujo, pero me gustaría mostrarle lo que pasó a partir del mes de junio, que está en este gráfico que vemos aquí. Ese es el dato del índice de precios al consumidor a nivel nacional
cuánto fue cambiando mes a mes, porque desde mayo el índice dejó de caer. Mayo tenía 1,5, junio fue a 1,6, julio fue a 1,9, lo mismo que agosto, en septiembre fue 2,1, en octubre 2,3 y el último índice que conocemos es 2,5. Claramente esto enciende una cierta preocupación. Digamos, para verlo un poco más en perspectiva y decir, bueno, hay que ver seguramente en los próximos meses si finalmente el gobierno logra que nuevamente retome una senda descendente el índice de precio del consumidor, ¿no? En la variación mensual. Si uno mira, vamos a ver cómo ha sido la variación interanual en el siguiente gráfico. Y en ese gráfico está claro cómo hemos llegado a una tasa a noviembre interanual del orden aproximadamente, digamos, del 31%. Es muy probable que el año termine con una inflación del 30% que le va a permitir decir al gobierno que, bueno, cumplió, digamos, con el objetivo de bajar la tasa de inflación, aunque pagó el costo en el nivel de actividad. Vamos ahora a otro punto que yo creo que es muy importante. Me han escuchado decir en sucesivos programas que la estrategia de política económica del gobierno tenía un talón de Aquiles, y es que no conseguía acumular reservas. Y el Banco Central seguía teniendo reservas netas negativas, y por más que el ministro declarara, y ayer lo hizo de nuevo Luis Caputo, dijera, bueno, somos el gobierno que más dólares ha comprado, el tema es que así como los compró, tuvo que desprenderse de ellos, por distintos motivos, por pago de deuda, por turismo, por un conjunto de medidas. Lo concreto es que ya tuvo que pedir una vez un perdón, un waiver, como se dice en el fondo, para decir no cumplí con la acumulación de reservas. Y vamos camino a pedir seguramente otro. Y además en enero, como hemos dicho, Argentina enfrenta vencimiento del orden de 4.000 millones de dólares. Entonces, por eso ha tenido que recurrir a otro bono. El bono da la posibilidad de volver a hablar potencialmente por ahora, de volver al mercado internacional de capitales, pero el gobierno se resistía a aceptar de que había un problema con la política cambiaria. Se resistía y eso tuvo distintos capítulos, ¿no? El ministro diciendo una vez, si usted ve el dólar barato, compra campeón, y después modificaron y dejaron que corriera un poco más el dólar. Después defendió firmemente esa banda dentro del cual fluctúa el tipo de cambio y que eso se iba devaluando, se iba ampliando, mejor dicho, 1% por mes. Y muchos decían y decíamos que sería razonable que esa banda se ampliara un poco más y que el gobierno diera un cronograma o una directiva sobre cómo comprar reservas. Bueno, aunque el ministro muchas veces negó que eso fuera posible, ayer tuvimos una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que anunció un cambio en la política cambiaria. Dijo, bueno, a partir del 1 de enero, la banda dentro de la cual fluctúa el tipo de cambio, Bausili dijo, vamos a cambiar y se va a empezar a ajustar en función de la inflación pasada 2 meses para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero la banda se va a ampliar no 1%, se va a ampliar 2,5%, que es la inflación que vimos que teníamos en noviembre. Esta decisión fue acompañada con una declaración diciendo, además, iniciamos un proceso por el cual vamos a acumular reservas sin generar distorsiones. ¿Por qué vamos a aumentar esas reservas? Bueno, porque a partir del 1 de enero del 2026 el Banco Central va a comprar esas reservas y entonces no las va a utilizar para pagar deuda. Seguramente para pagar deuda volveremos a emitir bonos o probablemente activemos otra parte del swap que tenemos con Estados Unidos. Lo concreto es que el límite superior de la flotación se va a ir actualizando con la inflación de 2 meses antes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, ellos prevén que mediante ese mecanismo y admitiendo que la base monetaria, la cantidad de dinero, puede llegar a pasar de ser
4,1 a 4,8 del Producto Interno Bruto, es decir, que hay un fenómeno de remonetización de la economía, creen que mediante ese mecanismo, durante el año 2026, van a poder comenzar a acumular reservas internacionales y se fijan una meta de 10.000 millones, que eventualmente, 10.000 millones de dólares, que eventualmente podría llegar, bajo ciertos supuestos, a los 17.000 millones, lo cual parece ser demasiado optimista. Pero volvamos al tema que comentaba. El gobierno finalmente admitió, después de conocer estos números que tienen ustedes en pantalla, que la inflación fue 2,5 en noviembre, que acumuló una variación del más del 31%, y que si uno toma en cuenta los primeros 11 meses, ya estamos en el 28, o sea que este año vamos a tener 30% de inflación. Bueno, después de conocer eso, entonces Bausili dio una conferencia de prensa junto con uno de los directores del banco, que es Furiase, dieron una conferencia de prensa para anunciar esto, que las bandas que tanto éxito el ministro Caputo les adjudica, en realidad se van a modificar. Y se van a modificar porque se va a ampliar, y se va a ampliar tomando en cuenta cuánto fue la inflación. ¿Cuál es la conclusión de esto? Esto creo que recoge una preocupación que había, no solo en el Fondo Monetario Internacional, sino en la mayoría de los analistas, con el problema de las reservas. Entonces el Banco Central ahora, diciendo voy a acumular, voy a juntar 10.000 millones, genera una expectativa, yo diría esperanzadora para esos sectores, de manera tal que es muy probable que veamos ligeras reducciones en el riesgo país o que veamos también alguna recuperación del tipo de cambio. De todos modos, todavía va a faltar el otro capítulo. Este capítulo del cual mucho hablamos nosotros, que había que ampliar la banda, que había que acumular reservas, parece que el gobierno se encamina a intentar lograrlo. El otro capítulo, y lo dejamos para las próximas columnas, es el de la economía real. La economía sigue en una situación de mucha contracción, muy heterogéneo porque hay sectores que le va bien, pero además esto empieza a reflejarse en la capacidad utilizada de la industria, empieza a reflejarse en el mercado laboral, en el tema del empleo y en la destrucción de empleo de calidad. Lo vamos a ver en las siguientes reuniones que tengamos en Secretos del Poder, pero por ahora esto fue una corrección que el gobierno hizo, un ajuste, a pesar que pensaba que no era necesario hace una semana. Lo vamos a seguir analizando en los próximos programas. Ahora vamos a un corte y vamos con una entrevista. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hasta en los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes. Hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso, los teléfonos celulares.
El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Seguimos en Secretos del Poder. En este bloque vamos a referirnos a lo que es, lo que observamos nosotros, un crecimiento en Latinoamérica de la extrema derecha. Hubo elecciones en Chile, nuevamente la extrema derecha se impuso con su candidato y la pregunta que tenemos para formular a un especialista en el tema, analista, docente, periodista, no sabemos por dónde empezar con el principal título para hablar de Claudio Fantini, que nos acompaña esta noche en el programa. ¿Cómo te va, Claudio? Bienvenido, buenas noches. Hola, Julio. Muy placer, buenas noches. El placer es mío, lo mismo, Alfredo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la pregunta que nos hacemos con Alfredo ¿es contagio esto de la extrema derecha imponiéndose en algunos países donde en algún momento también tuvo un modelo totalmente opuesto? Yo creo que lo que estamos viviendo desde las últimas décadas del siglo pasado es una búsqueda fuera del sistema. Yo creo que estamos en una etapa de la historia que genera una suerte de humanidad desconcertada, sumida en la incertidumbre y por ende atemorizada. Creo que eso es producto fundamentalmente
de la aceleración cada vez mayor del avance tecnológico que va transformando todo permanentemente y va generando una especie humana incapaz de vislumbrar el futuro más cercano, porque como todo está en cambio permanente, nosotros somos hijos, nietos y bisnietos de gente que podía imaginar el futuro de sus hijos, nietos y bisnietos. A nosotros nos cuesta imaginar nuestro futuro de acá a 5 años. ¿No? Abrimos un negocio en una esquina y no sabemos si eso va a funcionar, si esa esquina va a ser igual, o qué cambios puede haber urbanos que lo hagan caducar en el acto. La gente se recibe en una universidad con un conocimiento que no sabe por cuánto tiempo le va a ser útil, y así en todas las cosas. Esto va generando una desesperación que la política tradicional no puede cambiar o no puede calmar esa desesperación. Entonces, primero buscan fuera de sistema, ¿no? El outsider. Lo vimos a finales del siglo pasado, así aparece Berlusconi, por ejemplo, en Italia, en Latinoamérica, Fujimori, ¿no? Y ya en este siglo siguen apareciendo los outsiders, que son el primer manotazo desesperado de la gente para que alguien le calme una ansiedad a la que nadie le está dando respuesta. Por cierto, el outsider tampoco le va a dar esas respuestas, porque no las tiene, nadie las tiene, absolutamente nadie. Es una realidad de una complejidad cada vez mayor y cada vez más difícil, pero bueno, la gente en su desesperación busca primero el outsider y después el antisistema. Estamos en la etapa del antisistema que se busca por izquierda y por derecha. Acá estamos en la etapa de la búsqueda del antisistema en la ultraderecha. Por eso Chile tiene ahora el primer presidente ultraderechista de su historia democrática, ¿no es cierto? Sí. Porque, por cierto, Pinochet lo fue. Pero Sebastián Piñera era un centrista, ¿no? Ahora, es interesante ver el zigzagueo de vértigo que tiene la política chilena. En la anterior elección presidencial la gente votó a la izquierda antisistema. Después Boric actuó con moderación, no fue sectario, no fue agresivo, no polarizó, ¿no? Pero eso fue él. La gente había votado la izquierda antisistema, ahora votó la derecha antisistema, la ultraderecha. Veremos si Kast tiene la misma actitud de Boric, ¿no? O sea, de no ser un gobierno sectario, un gobierno ultra, pero de ahí es de donde él viene. Te saco un poquito de acá de la región, ¿no? Tanto el presidente electo en Chile como Milei, bueno, expresan públicamente su alineamiento con la política internacional de los Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump. ¿Qué visión tenés? Porque, digamos, el mundo es como que ha cambiado mucho, no solamente pasa en estos países, en todo el mundo. En todo el mundo. Los líderes más nombrados hoy son Trump, Putin, en fin, o en los países desarrollados, en Italia, etcétera, ¿no? Digo, ¿qué visión tenés? ¿Eso puede perdurar o entraña ciertos riesgos? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de debilitamiento de la democracia. El fenómeno que estamos describiendo, yo creo que existe a nivel global. La desesperación es global. Se ve en Occidente, se ve en la parte democrática del planeta. En China no lo vas a ver en Rusia, pero porque el sistema impide esa percepción. No tenés elecciones, o sea, el sistema no quiere decir que no exista, pero quiere decir que el poder tiene, desde regímenes autoritarios, otros instrumentos para contener e incluso para invisibilizar esa realidad. En las democracias se ve, aflora y avanza debilitándolas por dentro. Entonces surgen liderazgos como los de Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump,
que son claramente contrarios a la cultura liberal demócrata, ¿no? La democracia necesita estar parada en el centro, o sea, su arco de movimiento va desde el centro izquierda hasta la centro derecha, pero más allá del centro derecha ya está en un espacio en la que tambalea, no puede ser estable y puede derribarse. Lo mismo más allá del centro izquierda, ¿no? En Argentina nos hemos deslizado más allá del centro derecha, y por eso la democracia entra en zona de riesgo. Lo mismo va a pasar en Chile, debió ocurrir con Boric, pero Boric tuvo otra sensatez, otra razonabilidad. Claro, vos hablabas hace un rato de esas actitudes sectarias, ¿no? A veces las tuvo el kirchnerismo de su lado. Y la Libertad Avanza se parece por ahí en alguna de esas actitudes bastante, pero mirada por supuesto del lado derecho, ¿no? Yo creo que tienen el mismo manual y que lo aplican muy parecido al pie de la letra. A mí me llama mucho la atención, cuando yo era adolescente, era de izquierda, en la secundaria, en la universidad, y tenía fascinación por el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Y leía apasionadamente a Gramsci. Ahora creo haber tenido otro entendimiento de lo que planteaba Gramsci cuando hablaba de batalla cultural, lo que implicaba imponer los valores de la izquierda en el mundo de la cultura, o sea que en la sociedad prime como valor la igualdad, la solidaridad, el acompañamiento al débil, ¿no? Desde el mundo de los valores. Por cierto, también el pensamiento de Gramsci es aplicable a una política donde la batalla cultural se da con instrumentos más concretos y brutales, ¿no? La izquierda y la derecha de lo que va de este siglo toman, primero a través de Chantal Mouffe y luego de Laclau, el pensamiento gramsciano en esa dimensión. Y sirve tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Libras la batalla cultural en términos de demonizar al otro, de convertirlo en términos schmittianos en el enemigo. El pensamiento de Carl Schmitt, que es el que tiene muy en cuenta Gramsci también. Sí. Carl Schmitt, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con su obra mayor, que fue El concepto de lo político, así se llamó ese libro, bueno, plantea que la relación tiene que ser nosotros y ellos son ellos en tanto y en cuanto son el enemigo. Otro alemán, en este caso un austríaco, Martin Buber, le va a responder desde el humanismo con el Ich und Du, pronunciado en bávaro, que es el yo y tú. Yo soy yo en tanto y en cuanto hay un tú, y el tú es mi complemento. O sea, es la visión de la dicotomía planteada en términos no dicotómicos. Yo creo que el pensamiento gramsciano se puede plantear en los términos humanistas de un Martin Buber y no necesariamente o exclusivamente en los términos schmittianos. Pero el kirchnerismo primero, a través de Laclau, yo lo pronuncio así porque es un apellido catalán. Sí. Y siempre generan la tentación de pronunciarlo en francés. Claro, pero es un apellido catalán. Ellos son los que renuevan, él y Chantal Mouffe renuevan este instrumento del pensamiento para generar estos liderazgos disruptivos que también tienen una vinculación directa y casi fundamental con las redes sociales y con este nivel de desarrollo de Internet. Y ahí es muy interesante, muy importante leer, por ejemplo, a Roberto Casaleggio, Gian Roberto Casaleggio, que es el ideólogo de lo que fue el movimiento Cinque Stelle, ¿no? Con Beppe Grillo, el tipo que se dio cuenta que tenía que vos en las redes
podés crear los nuevos liderazgos que dejen absolutamente atrás la política tradicional. Yo digo, esos nuevos liderazgos, ¿no?, tampoco van a tener respuestas, pero están en el momento del arribo al poder. Ese es el caso de Donald Trump, un presidente inconcebible para la historia de los Estados Unidos, que está provocando, yo digo, la materialización de lo que era la pesadilla de Hamilton, ¿no? Lo que planteaba en los papers, los Federal Papers, ¿no?, cuando hablaba del riesgo mayor de los Estados Unidos es que llegara a la presidencia un agente de una potencia enemiga. Mucho se escribió en Estados Unidos, desde el libro de Richard Condon en la década del 50, de Manchurian Candidate, a la serie Homeland, el Netflix. Esa es la pesadilla de Hamilton. Y la estamos viendo por primera vez materializada. Trump trabaja para Putin. Lo está haciendo. Ahora es Trump el que le está diciendo a Zelensky: arrodillate y rendite. Se lo está diciendo con todas las letras. Primero le quitó la financiación, las municiones, la provisión de armamento, ¿no? Y ahora es él directamente. Putin habla a través de Trump. Y Trump está motorizando desde esta costa del Atlántico en los proyectos de Putin de que desaparezca la Unión Europea y vuelva a ser un conglomerado de países repartidos entre sí, separados entre sí, bajo la sombra de la gravitación rusa. A cambio, Rusia le concede a Trump desde Tierra de Fuego hasta el Ártico canadiense, incluida Groenlandia, si quiere. Esa es zona de gravitación y eso es lo que estamos viendo. La guerra en Ucrania tiene su reflejo acá con lo que puede ser la primera guerra en territorio sudamericano con participación directa de Estados Unidos, en Venezuela. La diferencia es que en Ucrania claramente hay un agresor y un agredido, y el agredido es Ucrania, y el gobierno de Zelensky no es un gobierno impresentable ni dictatorial. Acá hay una dictadura impresentable, un gobierno de patanes y fascinerosos encabezado por Maduro, por lo tanto le da una ventaja a Trump, pero está poniendo en la praxis, como planteó Theodore Roosevelt, lo que Monroe había planteado en la doctrina, ¿no? América para los norteamericanos. Bien. Vos sabés que... Perdón si me extiendo. No, está bien. Mencionás lo de Venezuela, permitime que haga un recuerdo que lo hacía recién cuando estábamos fuera del aire. Creo que fue en el año 99, vos escribiste un libro. Sí. Entiendo que era el primer libro que escribiste. Sí. Y uno de los capítulos que se llama Pasiones Violentas o algo así, hay una descripción de Chávez y del chavismo, digamos, ¿no? Y vos ahí escribís una frase que a mí me quedó muy presente. Cada vez que pienso en Venezuela me acuerdo de esa frase, que decís que allí los venezolanos, digamos, están moldeando un emperador caribeño. Y aparte, ¿cómo lo ves ahora, 25 años después que escribiste eso? Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo la consecuencia de aquel moldear un emperador caribeño, moldear un nuevo Bolívar, que fue el caso de Chávez, que también tuvo fundamentalmente de autoconstrucción, ¿no? Por eso terminó en la bancarrota PDVSA, porque era el petróleo venezolano puesto al servicio de financiar la construcción a nivel regional de Hugo Chávez, ¿no? El nuevo Bolívar de las Américas. En este momento lo que estamos viendo es el patético y a la vez brutal accionar de lo que yo llamo el régimen residual chavista, ¿no? O sea, aquello fue una tragedia, esto viene a ser una comedia trágica. Esta es una comedia trágica, porque Chávez, que para mí es el Big Bang de la deriva venezolana, que es terrible, Chávez al menos podía lucir una inmensa popularidad. Por eso él era un líder, yo los llamo líderes mayoritaristas. No son liberal-demócratas, no respetan a las minorías, las avasallan, las demonizan, las maltratan, pero se apoyan en un respaldo mayoritario. Yo eso lo llamo el mayoritarismo,
no son demócratas, pero tampoco son exactamente dictaduras. Con Maduro se pasa incluso rápidamente, tras la muerte de Chávez, del mayoritarismo a la dictadura pura y dura, en manos de una minoría de ineptos que entregaron el país a superpotencias y organizaciones poderosas con negocios como, por ejemplo, la minería ilegal en el arco minero, en la cuenca del Orinoco, que hace que se trate de un régimen sumamente rico imperando sobre una sociedad sumamente pobre, ¿no? Y ahora se está en lo que pareciera una etapa terminal de eso que es el régimen residual chavista. Bueno, con un final que todos intuyen, la participación de Estados Unidos o de Trump en cualquier momento, donde dicen que sería inminente una invasión a Venezuela. De todas maneras, se nos está agotando el tiempo. Me quedaría solamente una última pregunta para esto que definiste vos como un fenómeno, en base a los cambios de expectativas de la gente. La derecha, o al menos esta sensación de incertidumbre de la gente, va a seguir llevándonos a ver todavía resultados electorales sorpresivos en el resto del mundo. Sí, yo creo que la gente está buscando bichos raros, ¿no? Porque no cree en el político tradicional. Y tiene toda la razón del mundo el no creer en el político tradicional. Yo creo que existen todas las razones del mundo para no creer en muchas cosas, ¿no? En todas las corporaciones, incluidos nosotros, el periodismo. Todo ha perdido credibilidad. Pero la búsqueda por fuera de la política tradicional conlleva a una ilusión que sí y solo sí desemboca en un fracaso, ¿no? Es la gran oportunidad de los chantas. Es la gran oportunidad. O de quién se sabe vender, en redes sobre todo. Bueno, es que en redes, vos lo estás viendo, las redes están hechas para generar polarización y confrontación. Ahí está el negocio. Si vos publicás un artículo moderado, donde sesudamente tratás de explicar, equivocado no, pero tratás de argumentar, ningún algoritmo va a venir a mostrarte. Incluso si alguno se asoma y dice, pero qué argumento inteligente, qué bien planteado que está. Ahora, si vos escribís cualquier barbaridad contra otra persona o contra lo que sea, si vos hacés una fake news que es evidentemente una mentira colosal de acá a la China, si decís algo tremebundo, a eso los algoritmos te los llevan en el acto. En esa nueva plaza pública que son las redes sociales, está el cortocircuito intelectual que está tarando a las democracias, ¿no? Las está tarando, las está volviendo taradas. Llamativamente. Claro, entonces en eso los que tienen la puerta abierta son los liderazgos, mientras más disruptivos son, incluso aunque sean patéticos. Y nosotros tenemos ejemplos acá en la Argentina. Claudio Fantini, te agradecemos por la participación en el programa. Creo que a Alfredo le queda una última pregunta. No puedo dejarlo pero ir. Nos quedamos sin tiempo. Para que bueno, me vamos diga con la última. 3 líneas. Ha habido un atentado en Australia, en Bondi Beach, y yo sé que hay pocas personas que conocen el conflicto de Medio Oriente como Claudio. ¿Qué visión tenés? ¿Hacia dónde va esto de digamos, las decisiones de Netanyahu, de Trump? Y, en fin, ¿qué esperanza podemos tener de que haya paz? Es un tema de una inmensa complejidad y con miles de ramificaciones, pero para no extenderme demasiado en el tiempo y tratar de ajustarme a las 3 líneas que me pedís, yo diría lo siguiente. A las horas de esta masacre, que indudablemente tiene un sello antisemita, aparece Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, diciendo que el culpable de esto es Anthony Albanese, el primer ministro australiano, y luego sale y lo repite un montón de veces en un montón de medios, Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad, diciendo que Australia, el gobierno y el Estado australiano son responsables. ¿Por qué? ¿En qué basan semejante barbaridad, semejante acusación? En que fue haber reconocido al Estado palestino lo que detonó esto. Eso es una acusación
ridícula por donde se la mire, que incluso tendría que volverle como un boomerang en su contra, porque la estadística te muestra dos cosas. Hay un viejo problema de antisemitismo en Australia, que tendrá razones propias, incluso algunas enigmáticas. Pero lo que muestran las estadísticas es que los actos antisemitas, la agresión antisemita, las agresiones, se triplicaron en los últimos 2 años. O sea, se triplicaron, no a partir de que Australia reconoció al Estado palestino, cosa que ocurrió recientemente. Los últimos estados en reconocerlo fueron Canadá, Francia, los británicos, México y Australia, ¿no? Vos ves que en todo el periodo anterior, o sea, desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza, planteada como la planteó Netanyahu, con la complicidad de esa organización criminal siniestra que es Hamás, pero es una guerra de tierra arrasada. Eso triplicó las acciones antisemitas. Además hay otra realidad estadística más simple. En el mundo más de 150 países, o sea, más del 80% de los países reconocieron al Estado palestino. Y esto ocurrió en Australia, ¿no? Entonces, en eso quiero decir yo que el antisemitismo existe, es un problema gravísimo, pero es antisemitismo también un gobierno extremista como el de Netanyahu, que usa el estigma, usa en este caso el pogromo sanguinario de aquel 7 de octubre para justificar una guerra de tierra arrasada que tuvo demasiadas miles de víctimas absolutamente inocentes. A ellos se justifica que le aplique Saramago, como dijo en su momento para los líderes de esas características, que son rentistas del holocausto. Bueno, estos están siendo rentistas, digo Netanyahu y Ben Gvir, no el judaísmo, no Israel, no el Estado de Israel, que es otra cosa, sino estos gobernantes. Claudio, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, muchas gracias. Nos vamos Claudio. a la pausa, ya seguimos en Secretos del Poder. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes. Hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno, tanto o más peligroso, los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Última parte de Secretos del Poder. Antes de presentar a nuestro próximo invitado, vamos a recordar que en enero las inscripciones tardías para el ingreso 2026 en Ciencias Económicas se van a desarrollar del 12 al 23 de enero y por Internet. De esa manera, aquellos que quieren realizar para cursar estas carreras, tanto contador público, licenciatura en Administración como licenciatura en Economía, podrán inscribirse por Internet en lo que se denominan inscripciones tardías, 12 al 23 de enero. Toda la información figura en la web de la facultad www.eco.unc.edu.ar. Ahora sí, vamos a presentar al legislador Gerardo Grosso, quien se ha integrado a la legislatura unicameral a partir del cambio de bancas que realizan dentro de Encuentro Vecinal. Ha salido Rodrigo Agrelo, ha ingresado Gerardo Grosso. Bienvenido, Gerardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, qué desafío, ¿no? Porque asumir ahora en la legislatura unicameral justo en un momento muy complicado, donde, entre otras cosas, tienen que definir la nueva Fiscalía General de la provincia y tienen que definir nada más ni nada menos que el presupuesto provincial. Así es, y algunos otros temas también que están pendientes. Y algunos otros temas. Que, bueno, parece que son muy urgentes. La verdad que sí, un desafío. Yo ya tuve un paso por la legislatura hace un par de años, en el 2021 y 2022, por este sistema de rotación de bancas que hacemos en Encuentro Vecinal Córdoba. En aquel momento fue el doctor García Elorrio el que rotó la banca, y luego yo también roté la banca con Álvaro Zamora, que estuvo el último año de aquella gestión. Y en esta oportunidad estuvo 2 años Rodrigo Agrelo, y en este año estaré yo,
y muy probablemente vuelva a Grelo en el último año de los 4 que son los periodos legislativos. Sabíamos que el doctor Agrelo tenía una visión muy crítica respecto a lo que se venía tratando en la legislatura, lo que eran los proyectos oficialistas. ¿Ustedes tienen en las próximas horas el tratamiento del presupuesto? Así es, la segunda lectura, sí. La segunda lectura, digo, ya ha pasado una audiencia pública. ¿Cómo va a ser tu voto en ese caso? Va a ser... ¿Qué ves del presupuesto? Va a ser negativo porque lamentablemente hay muchas cosas que nosotros creo que nos hemos tratado de caracterizar por la coherencia, ¿no? Y cuando te muestran esas incoherencias tan fuertes, como por ejemplo me tocó, el debut fue el jueves bien, digo, que nunca se hacen sesiones los jueves, pero bueno, era necesario hacerla para esto, para aprobar la procuración penitenciaria, creando 5 cargos muy onerosos para el erario público. Estamos hablando de 80, 90 millones de pesos por mes. Innecesario. Entonces, ahora también se está hablando de los recortes jubilatorios que se le quiere hacer a los empleados públicos para ver si se puede paliar el déficit y demás. Pero esto tiene que ser macro. Y la verdad que no vemos en el presupuesto eso, no está ese espíritu en la ley, porque si algo quiero que caracterice nuestra gestión, que la ha caracterizado también a mis predecesores, es vamos a votar lo que está bien, lo que creemos que esté bien. Pero lo que no está bien, no. La oposición no es solamente, lo decía Claudio también, no son nuestros enemigos, en este caso hay que construir. Y bueno, por mis orígenes también, quiero pacificar, pero no puedo votar lo que le hace mal a mis conciudadanos, comprovincianos. Cuando hablas de tu origen, es porque vos sos pastor evangélico. Claro. Venís de la iglesia evangélica. Así es, así es. Con una rareza, ¿no? Desde chico voy a la iglesia evangélica y he cursado muchos años de mi vida en colegios católicos. Ajá. Con lo cual tengo una apertura en ese sentido y hay muy buena gente en ambas creencias, ambas religiones. Y eso me lleva a buscar la paz social, ¿no? Uno de los versículos de la Biblia dice que debemos orar por la paz, a los judíos le decían por la paz de Jerusalén. Sí. Nosotros lo diríamos por la paz de Córdoba. Pero eso no implica no ser críticos y no también tener otro tipo de mirada, y propositiva, por supuesto, con respecto de esto, cómo se debe gastar el dinero de los cordobeses, porque, por ejemplo, se anuncia una gran quita de impuestos, pero ya el impuestazo fue el año pasado. Entonces, está bien, hay marketing, ¿no? Las redes, bueno, la forma de comunicar, pero no va a haber un beneficio para los cordobeses. Y bueno, no quisiera anticiparme, pero me parece que se viene una sorpresa con el tema de las jubilaciones, una caja que viene generando un déficit terrible desde el principio de este gobierno allá en el año 99, ¿no? Bueno, casualmente el tema del presupuesto que van a tratar en las próximas horas le otorga la potestad al gobierno de modificar el aporte que están realizando actualmente los activos estatales. Y tal vez la pretensión es decir, que no tenga que todo el sistema productivo cordobés hacer un aporte a la caja de jubilaciones con sus impuestos, sino más bien que sean los mismos aportantes los que puedan resolver el problema del déficit. ¿Qué opinas del tema o de la lectura que se hace desde el oficialismo? Bueno, lo que pasa es que nos meten en esa trampa, ¿no? ¿Cómo diría yo que le quiten derechos adquiridos a gente que ya cobra una jubilación? Porque, bueno, aportó en su tiempo. Pero lo que pasa es que si nos remontamos, y creo, no quiero esquivarle la respuesta, pero recordemos las jubilaciones anticipadas desde la SOTA hasta ahora, ¿no? Nosotros tenemos regímenes que son complicados. Un empleado bancario a los 46 años puede tener un retiro anticipado con una jubilación muy grande. Va a tener 40 años de... Entonces digo, y un docente a veces no, un policía también tienen regímenes especiales. Hay que verlo en su contexto general. Es muy complejo el tema como para decirte, bueno, estaría bien de esta manera o de esta otra. Es un debate que hay que darlo en un tiempo muy amplio y con especialistas en la materia, porque viene de larga data. Está bien. De todas maneras, en el trasfondo hay un compromiso que el gobierno nacional no está cumpliendo, que es una cuestión definida por ley y en donde se supone que la nación debería enviar fondos para la caja que no está enviando. Así es. Y pareciera como que no va a enviar.
Claro, y entramos en otra disyuntiva. Entonces le transferimos la caja a la nación. ¿No? Se ha hablado también de eso. Sí. Pero ¿qué pasa? Este gobierno nacional que hace del déficit cero o generar superávit como el gran objetivo a conseguir, imagínate si va a querer agarrar una caja con 700, 800 mil pesos, millones de pesos al año de déficit. Está complicado. Está bien. Vos dijiste que se necesita tiempo para discutir. Pareciera como que hay un intento de negociación entre el legislativo con el oficialismo a la cabeza, el gobierno, los gremios estatales. Pero ¿cuál es la salida en medio de todo esto? ¿Vos tenés algún panorama claro? Entiendo que hay que lograr un acuerdo general con los gremios, con los jubilados, los que van a aportar y demás. Porque a mí me plantean en la calle, así que vamos a tener que poner 4% más de nuestros aportes, me van a sumar, porque está dentro de la facultad, que hoy nos enteramos algo más en una de las últimas comisiones que tuvimos, va a haber, tenía el gobernador la facultad de subir 2 puntos el aporte al APROS, por ejemplo, ¿no? Sí. Perdón, 1 punto, ahora va a ser de 2 puntos. O sea, vemos cómo siempre se va buscando cerrar más. Pero aparte hay otro tema. ¿Y eso está establecido en el presupuesto? Sí, sí, en el Código Tributario. Por eso no lo podemos votar a favor, aunque quisiera, por muchas cuestiones. Pero también hay otra cuestión en esto de la cuestión jubilatoria. Tenemos un montón de gente que está en negro dentro del Estado. Becarios, monotributistas y demás, que no aportan. Entonces, hay un panorama muy complejo, hay que sincerar todo. Es decir, qué bueno sería que aporten. Para el colmo son trabajo basura, ¿no? Ayer estuve, pues, ejerzo la profesión en el momento que me queda ahora que estoy en la legislatura. De abogado. De abogado. Hace 35 años, que es mi medio de vida. Está bueno aclararlo porque está esta discusión, los pastores. No, yo no recibo diezmos, no recibo ofrendas por mi función. Habrá algunos y que merecen hacerlo porque están a tiempo completo. Lo nuestro con mi esposa no ha sido a tiempo completo, ha sido part-time. Aclarado esto, una becaria del CENAF, de la CENAF, que sabemos que tiene un trabajo arduo, no está funcionando del todo bien, pero hay gente que lo hace. Y ella me dice, yo lo hago por amor. Parece una palabra, pero lo hace por vocación. 600 mil pesos cobra. Una señora ya de 45 años. Digo, es un trabajo basura. En los municipios del interior tenemos más o menos ese escalafón de montos, ¿no? a cobrar. Digo, qué bueno sería que se pudiera sincerar todo el sistema, que lo pudiéramos hacer entre todos y seguramente va a haber que renunciar a algunas cosas, pero habrá beneficios en otras. Por eso es muy complejo para tratarlo en 1 o 2 sesiones. De todas maneras, deberíamos empezar por el principio. Si desde la Nación envían el dinero, no se estaría discutiendo todo esto. No hay garantías. No, pero, a ver, habría que evitar ese déficit que se está haciendo, ¿no es cierto? Habría que irlo saneando, más allá que la Nación debería cumplir. ¿Envío o no los fondos? Claro, creo que es una discusión que hay que darla. Hay que darla porque ese agujero negro está. Pero, a ver, lo hagamos con el menos daños posible, por supuesto. Bueno, lo último, y para una respuesta breve, porque se nos va el tiempo. Rechazo por parte de ustedes a lo que es la segunda lectura del tratamiento del presupuesto. Así es, sí. Bien, Gerardo Grosso, un placer conocerte. Nos hubiera encantado tener un poco más de tiempo para hablar de lo que significa un pastor evangélico. Vos quisiste aclarar de que no tenés nada que ver con esas iglesias evangélicas que están coqueteando con el poder, por ejemplo, a nivel nacional con Javier Milei. No. A ver, Javier Milei lo que vio, o la Libertad de Avanza vio un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. ¿No? Global. Y por eso hoy hay 8 representantes en el Congreso de la Nación que son de la Libertad de Avanza. En Córdoba se da la característica. ¿Y pastores evangélicos? No, son evangélicos. Son referentes. Hay alguno que otro que puede tener un pastorado, pero son referentes. Pero está en el ideario común decir, viste, cuando vos tenés alguna cierta actividad y demás, ya te dicen pastor, pero no todos son pastores. Te agradecemos mucho, Nos encontramos la próxima semana en Secretos del Poder, que va a seguir, por supuesto, acompañándolo con toda la información, aún también en el mes de enero. Nos encontramos el martes que viene. Muchas gracias.